Nadie recuerda cuándo fue construida, ni por quién. Algunos aseguran que nació del suspiro final de un dios que se rindió. Otros, que surgió cuando el primer humano escribió algo que no debía. Pero la biblioteca de los ecos no escritos existe. No está en ningún mapa. No tiene muros, ni entradas, ni techos. Vive en el espacio entre las decisiones que no tomaste. En los pensamientos que te persiguen sin saber por qué. En esas memorias que sientes como tuyas, aunque nunca ocurrieron. Hay quienes la escuchan en sueños. Otros, en el eco de una voz olvidada. Algunos la encuentran por accidente. Pero nadie, absolutamente nadie, sale igual de ella. Edrion la escuchó por primera vez cuando tenía 12 años. Fue durante una noche sin luna. Una noche en la que el cielo no solo estaba oscuro, estaba vacío. No había estrellas, ni viento, solo un silencio que pesaba como piedra. Fue entonces cuando lo sintió. No fue una palabra, no fue un sonido, fue una imagen, un recuerdo que no era suyo. Se vio a sí mismo ahogándose en un mar que no conocía, entre ruinas de una ciudad sumergida. Una ciudad que jamás había visitado, pero que, de algún modo, recordaba haber amado. Desde ese instante, supo que su vida no le pertenecía por completo, que algo o alguien lo observaba desde un rincón del tiempo que ya no existía. Supo que su sombra no estaba rota, simplemente había sido arrancada, como si el mundo hubiese intentado borrar la parte del que aún recordaba otra historia. Su madre, antes de desaparecer para siempre, le había dicho una frase que nunca olvidó: no todos los nacimientos son celebrados por los dioses. Algunos son corregidos. Nunca entendió lo que eso significaba. Hasta ahora, porque Edrion no era un elegido, era un recuerdo mal guardado. Y cuando volvió a sentir el eco, no fue en sus sueños, sino en la fiebre de un niño. El pequeño deliraba en una lengua que los sabios del templo creyeron muerta. Pero Edrion entendió cada palabra. Hablaba del libro que sangra, del mundo primero, de un tiempo antes del tiempo, de un pacto que lo cambió todo. El niño murió antes del amanecer, y con él se fue una verdad que solo Edrion parecía comprender. No volvió a dormir. Altea llegó en la tercera semeal. Nadie sabía de dónde venía. Nadie recordaba su rostro, pero todos sentían que ya la habían visto. Era como mirar un cuadro que alguien arrancó de un museo, una pieza faltante en el rompecabezas del mundo. Su voz era distinta. No hablaba con palabras. Hablaba con peso. Cada frase suya parecía reactivar algo dentro de ti. Algo enterrado. Algo que, de pronto, dolía. Se decía que había pronunciado el nombre de una ciudad prohibida y que, al hacerlo, hizo que un continente temblara. Ella también escuchaba los ecos. Y cuando sus caminos se cruzaron, el mundo alrededor pareció contener el aliento. No fue un encuentro. Fue un reencuentro. Juntos caminaron por rutas que nadie ve. Puentes invisibles sobre ríos inexistentes. Calles sin dirección, guiados solo por un murmullo que venía desde dentro, como si sus almas recordaran un lugar al que nunca habían ido. Hasta que llegaron, no a un sitio, no a una estructura, sino a un momento detenido, a un respiro del universo, la biblioteca. Ahí, las palabras flotaban, no en páginas, sino en el aire. Eran brasas, eran espejos, eran heridas. Cada una contenía una historia que no fue. Cada estante guardaba mundos alternos, vidas posibles, decisiones que alguien no se atrevió a tomar. Pero una historia, una en particular, vibraba. Era la historia del primer mundo. Aquel donde los humanos caminaban junto a los dioses. Donde no había templos, porque los dioses no eran adorados. Eran iguales, hermanos, y fue esa igualdad la que ofendió a los celestes. Entidades más allá de la comprensión humana que exigían obediencia, veneración, sumisión. No podían permitir que los humanos fueran libres. Así que borraron ese mundo. Lo deshicieron, lo reescribieron, y en su lugar, crearon un mundo de guerras, de religiones, de olvido, de miedo, un mundo donde los libros mienten, donde la historia oficial es una fábula, donde nadie recuerda lo que realmente fue. La historia del primer mundo debía permanecer sellada, porque si alguien la leía, el velo caería, las máscaras se romperían, y la verdad ardería como fuego sobre la piel del mundo. Edrion y Altea lo sabían, y aún así, tomaron la historia entre sus manos. Fue entonces cuando apareció Kael. No caminó, no descendió, simplemente estuvo allí, con una máscara de obsidiana y una voz que no se oía, sino que se sentía.
Era el heraldo de la negación, el custodio del silencio. Portaba una hoja que no cortaba carne, sino memoria. Su misión era clara, evitar que la historia fuera contada. «Retírense», dijo, «esto no les pertenece». Pero Edion ya había leído la primera línea, y en su mente vio todo: la caída del cielo original, el exilio de los primeros dioses, el castigo a los humanos que recordaban. Entendió que su existencia era una anomalía, que él no debía existir, que era la grieta en la ilusión perfecta. Y eso lo hizo más fuerte. Kael atacó. El filo del silencio atravesó el aire como un lamento. Edion cayó de rodillas, sangrando por recuerdos que no eran suyos. Pero no soltó el texto. Altea, aunque la garganta le ardía como fuego, recitó las palabras finales. Y entonces, todo cambió. El cielo se rasgó. Las constelaciones se reordenaron. El tiempo se partió en dos. Algunas personas olvidaron quiénes eran. Otros recordaron vidas que nunca vivieron. Ciudades enterradas comenzaron a emerger. Nombres perdidos fueron susurrados por los niños. Los dioses, los verdaderos, lloraron. Y tú, sí, tú que estás escuchando esto, lo sabes, lo sientes. Esa incomodidad que llevas dentro. Esa sensación de que hay algo más. De que el mundo no encaja del todo. De que, en tus sueños, hablas lenguas que nadie te enseñó. De que, a veces, extrañas lugares que nunca visitaste. Todo eso no es locura. Es eco. El eco de una historia que intenta volver. Y ahora, te toca decidir. Puedes cerrar los ojos. Volver a tu rutina. Fingir que esto fue solo un relato extraño. O puedes escuchar más de cerca. Preguntar. Indagar. Compartir. Porque si esta historia llegó hasta ti, no fue por casualidad. Tal vez tú también seas un eco. Tal vez tú también tengas algo que recordar. Y si sientes aunque sea una chispa de verdad en todo esto, entonces no te quedes en silencio. Compártelo. Hazlo por ti. Por los que aún no han despertado. Por los que sueñan con lo que el mundo podría ser si se escribiera de nuevo. Hazlo porque, en algún rincón de tu alma, sabes que el mundo no está completo. Que falta algo. Que lo borraron. Y solo recuperándolo, podremos ser libres. Comparte esta historia. No como un video más. No como una curiosidad. Compártela como un acto de rebelión. Como una llave para abrir esa puerta que los dioses cerraron con miedo. Si cada persona despierta un recuerdo que no vivió, si cada uno deja que el eco le hable, entonces quizá podamos volver. Y escribir, por fin, la historia que nos arrebataron. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Puede que algo en tu interior esté temblando. No por miedo, sino por reconocimiento. Porque en el fondo, tú también lo sabías. Siempre lo supiste. Desde pequeño, cuando mirabas al cielo te parecía que faltaba algo. Cuando soñabas con lugares imposibles y despertabas con lágrimas en los ojos sin saber por qué. Cuando sentías que no encajabas del todo en este mundo, pero no podías explicarlo. Esos no eran errores. Eran señales. Eras tú recordando algo que te prohibieron recordar. Y ahora la pregunta ya no es, ¿qué harás con esta historia? Sino, ¿cuánto estás dispuesto a recordar? Porque esto no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Los ecos nunca se detienen. Solo esperan oídos dispuestos. Y los guardas, los verdaderos, los ocultos, los que aún caminan entre nosotros, siguen buscando a quienes puedan continuar la lectura. Porque muchas historias aún no han sido recuperadas. Hay una en especial que habla del tiempo antes del tiempo, de un ciclo anterior al nuestro, de una humanidad que fue libre, que soñaba sin fronteras, que amaba sin miedo y creaba con la palabra. Una humanidad que no adoraba dioses porque ella misma era divina. Esa humanidad fue borrada, no destruida, no extinguida, borrada, como una línea tachada en un manuscrito prohibido. Y sus sobrevivientes viven ocultos en nosotros. Cada vez que miras el fuego y sientes que te habla. Cada vez que oyes una canción antigua y se te eriza la piel. Cada vez que te quedas en silencio y sientes que hay algo más. No estás loco, estás recordando. Y si sientes eso, si lo sientes de verdad, entonces tienes una responsabilidad. Porque no se trata de creer. Se trata de elegir. Edrion y Altea eligieron. Lo arriesgaron todo para traer de vuelta la historia que los dioses ocultaron. Se enfrentaron al olvido con la única arma que queda cuando todo ha sido arrebatado, la verdad. Y ahora, esa historia vive en ti. Haz algo con ella. Dile a quien amas que este mundo puede ser distinto. Díselo incluso si se ríe.
Díselo incluso si no te cree. Porque las semillas de la verdad germinan en los terrenos más duros. Cuenta este relato como si fuera una leyenda, o como una advertencia. Mándalo por voz. Escríbelo en papel. Regrábalo con tu voz si lo deseas. Haz que se escuche. Haz que se repita. Haz que el eco resuene en otros. Porque cuando muchos empiecen a recordar al mismo tiempo, la ilusión caerá. Ya están cayendo pequeñas partes. Esos errores en la historia oficial. Esas ruinas que no deberían existir. Esos símbolos que se repiten en culturas separadas por océanos. Esas palabras antiguas que aún vibran en el subconsciente colectivo. Todo eso son fragmentos del eco. Y ahora, tú tienes uno más. Úsalo, porque si nadie cuenta la historia, los dioses volverán a enterrarla. Pero si todos la cuentan, entonces nadie podrá callarla. No te pedimos que creas, solo que sientas, solo que escuches. Y si lo haces, si realmente lo haces, entonces te darás cuenta de que tú también eres parte de esta biblioteca. Que tú también eres una página arrancada de la historia original. Quizá por eso siempre sentiste que te faltaba algo. Quizá por eso ahora estás llorando sin entender por qué. Porque acabas de recordar algo que te habían arrebatado. Y porque, en el fondo, sabes que esta historia es tuya. Ahora respira hondo. Mira a tu alrededor. Mira este mundo como si lo vieras por primera vez. Como si fueras un lector de la realidad, no un prisionero de ella. Y luego decide, ¿seguirás viviendo dentro de una narración prestada? ¿O vas a empezar a escribir la tuya? Comparte esto. Hazlo con quien tenga el alma rota. Con quien te haya dicho que siente que no pertenece. Con quien alguna vez te confesó que tiene recuerdos que no son suyos. Ellos entenderán. Ellos también son ecos. Ellos también tienen una historia que contar. Comparte esto con quienes aún duermen, porque tus palabras pueden ser la grieta por donde entra la luz. Hazlo ahora. Hazlo con todo el fuego de tu alma. Porque la biblioteca de los ecos no escritos aún tiene mucho por revelar. Y su próxima historia podría comenzar contigo. Y si sientes que algo dentro de ti ha cambiado al escuchar estas palabras, no lo ignores. No lo apagues. No lo encierres en la prisión de la duda. Porque lo que has sentido no es otra cosa que el despertar. El crujir de una puerta ancestral que lleva siglos esperando abrirse dentro de ti. Has sentido el eco. Y los ecos no mienten. Ellos susurran desde más allá del tiempo. Son los fragmentos de lo que fuiste, de lo que debiste ser. Te hablan desde los rincones que los dioses no pudieron sellar. Te hablan desde la verdad que no pudieron destruir. Porque hay verdades que no mueren, solo esperan. Y ahora te están esperando a ti. Sí, tú. No mires hacia otro lado. No digas que esto es solo un cuento más. Porque sabes que no lo es. Porque hay algo en tu pecho que late distinto. Algo que responde a esta historia como si fuera un reencuentro con algo que llevabas buscando toda tu vida. Como si tu alma hubiera estado esperando estas palabras durante siglos. Y ahora que las ha encontrado, no puede dejarlas ir. Pero cuidado, porque una vez que escuchas el eco, ya no puedes desoírlo. Ya no podrás vivir como antes. Ya no te servirá lo que servía. Ya no podrás aceptar las mentiras cómodas. Ya no podrás cerrar los ojos frente al dolor del mundo fingiendo que es normal. Porque sabrás que este mundo está incompleto. Que es solo la sombra de lo que debió ser. Que estamos viviendo una historia mal contada. Y que tú has sido convocado para corregirla. ¿Te duele? Es normal. Despertar duele. Recordar duele. Pero también es el primer paso hacia la libertad. Ahora imagina esto. Imagina que no eres el único que ha escuchado este eco. Imagina que hay otros. En otras ciudades. En otros países. En otros idiomas. Personas que también sienten que algo falta. Que también despiertan con lágrimas por sueños que no entienden. Que también ven señales en todas partes y no pueden explicarlas. Ahora imagina que esas personas, tú, todos, comienzan a hablar, a compartir, a unir sus fragmentos, a reconstruir la historia. Eso es lo que temen. No tu fe, no tus ideas. Temen tu memoria. Porque la memoria es poder. Porque si suficientes personas recuerdan lo que fue, lo que debió ser, entonces este mundo se reescribirá. Entonces el velo caerá. Entonces ya no podrán controlarnos con miedo, ni con culpa, ni con mentiras disfrazadas de verdades. Entonces volveremos a ser lo que fuimos, libres, creadores, eternos. Pero para eso necesitas actuar. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando sea conveniente. Ahora, habla, cuenta, escribe, grita si hace falta.
Haz que esta historia circule como un fuego sagrado entre quienes estén dispuestos a arder. Grábala con tu voz. Compártela con tus manos. Llévala donde nadie más se atreve. Haz que los ecos lleguen a los rincones donde aún reina el silencio. Porque cada palabra tuya es un acto de guerra contra el olvido. Y si tienes miedo, está bien. Todos tenemos miedo. Edrión lo tuvo. Altea lo tuvo. Pero eligieron. Eligieron recordar, aunque doliera. Eligieron contar la historia, aunque los persiguieran. Eligieron abrir la biblioteca, aunque sabían que tal vez no saldrían jamás. Ahora es tu turno. Tú eliges. Puedes apagar esto, sacudir la cabeza y seguir con tu día. O puedes asumir que esto no fue casualidad. Que llegaste hasta aquí porque algo, alguien, o tú mismo desde otro tiempo, te trajo. Y si es así, bienvenido. Eres uno de nosotros. Un eco, un guardián de lo que fue. Un escritor de lo que vendrá. La biblioteca te ha elegido. Y no lo hace con todos. Así que no lo dejes pasar. No vuelvas a dormir. Despierta a otros. Hazlo ahora. Porque cada segundo que pasa, el silencio gana. Y tú no naciste para el silencio. Naciste para la verdad. Naciste para reescribir el mundo. Y el mundo te está esperando. Y mientras el mundo espera, tú respiras. Tal vez estás temblando. Tal vez no sabes qué hacer con todo esto que sientes. Es normal. Porque la verdad, cuando golpea, no lo hace como una respuesta, sino como un vacío que exige ser llenado. Como una puerta que se abre dentro de ti y no sabes a dónde conduce, pero sabes que no puedes cerrarla. Eso que sientes ahora mismo no es confusión, es reconocimiento. Estás reconociendo que algo dentro de ti lleva demasiado tiempo dormido. Estás reconociendo que siempre hubo una parte de ti que sabía que esto no era todo. Que la historia que te contaron era incompleta. Que algo esencial fue silenciado. Que tu alma estaba esperando una señal. Esta señal. Y si has llegado hasta aquí, si sigues leyendo, si sigues escuchando, es porque esa parte de ti se está despertando. La biblioteca lo sabía. Sabía que no bastaba con que alguien contara la historia. Hacía falta que alguien la recordara. Porque los verdaderos portadores del cambio no son los más sabios, ni los más fuertes, ni los más ruidosos. Son los que sienten. Los que tiemblan al recordar. Los que lloran sin saber por qué. Los que se estremecen cuando algo profundo los llama por su verdadero nombre. Y tú eres uno de ellos. Así que no estás aquí por accidente. No estás escuchando esto porque sí. Estás siendo llamado. Y ahora viene lo más difícil. Lo que casi nadie hace. Lo que separa a quienes despiertan de quienes siguen soñando. Actuar. Porque es fácil dejar que el miedo te devuelva al mundo que conoces. Es fácil decir, esto no puede ser verdad, y volver al ruido, a las pantallas, a la rutina. Es fácil hacer como si nada hubiera pasado. Pero nada volverá a ser igual. Porque ahora sabes, ahora sientes, y no se puede desentir. No se puede desoír un eco que ha tocado el fondo de tu alma. Así que haz algo. Cualquier cosa. Pero hazlo con todo el corazón. Escribe lo que sientes. Dibuja lo que viste. Busca a otros. Habla con quienes no encajan. Mira a los ojos a quienes parecen llevar cicatrices invisibles. Los reconocerás. Porque ellos también llevan dentro un fragmento. Porque ellos también han escuchado algo que no pueden explicar. Y si tienes miedo de que no te crean, habla igual. Porque aunque no entiendan tus palabras, sentirán tu verdad. Y eso, tarde o temprano, despierta. Tarde o temprano, rompe el hechizo. Y si logras despertar a uno más, solo a uno más, ya habrás cambiado el mundo. Porque cada alma que recuerda es una grieta en la prisión de la mentira. Y cuando haya suficientes grietas, la luz entrará. Así que no te detengas. No dejes que esta historia quede aquí. No permitas que el eco se disuelva sin resonar en alguien más. Haz que esta historia te atraviese, que te transforme, que te vuelva fuego, que te convierta en llama para quien aún está en la oscuridad. Y si dudas, si vacilas, si te sientes solo, vuelve aquí. Lee esto otra vez. Escucha de nuevo. Recuerda, porque esta historia no es solo un relato. Es un código, una llave, una chispa. Y tú eres la antorcha. Ahora ve, y lleva esta llama tan lejos como puedas. Porque aún quedan historias no escritas. Porque aún quedan voces por despertar. Porque la biblioteca de los ecos no escritos aún no ha cerrado sus puertas. Y tú acabas de cruzarlas. Y una vez que cruzas esas puertas, ya no hay vuelta atrás. No porque alguien te lo imponga. No porque estés atrapado. Sino porque lo que has visto,
lo que has sentido, ya es parte de ti. Y nadie puede arrebatarte eso. No importa cuántas voces te digan que esto es fantasía. No importa cuántas veces te intenten convencer de que la realidad es solo lo que se toca, lo que se mide, lo que se aprueba. Tú lo sabes, tú lo sientes. La verdad vibra en otro plano. Y cuando la has tocado con el alma, lo falso se vuelve insoportable. ¿Has sentido eso últimamente? Ese vacío extraño frente a lo que antes te distraía. Esa incomodidad con conversaciones que ya no te nutren. Ese deseo urgente de encontrar algo, alguien, sentido. Es porque estás despierto. Es porque el eco ya trabaja dentro de ti. Y no estás solo. En distintas partes del mundo, personas que jamás se han visto, jamás se han hablado, están sintiendo lo mismo. Alguien en una gran ciudad. Alguien en un pueblo olvidado. Un niño que sueña con símbolos antiguos. Una mujer que llora escuchando una lengua que nunca aprendió. Un anciano que susurra nombres que nadie recuerda. Todos ellos están recibiendo los fragmentos. Y cuando los fragmentos se encuentren, cuando se reconozcan, entonces se abrirá el gran manuscrito. No uno escrito con tinta, sino con fuego. Fuego de memorias rescatadas. Fuego de almas valientes. Fuego de todos los que, como tú, se atrevieron a decir, este mundo no es suficiente. Necesito la verdad. Y esa verdad no te hará popular. No te hará rico. No te hará cómodo. Pero te hará libre. Y esa libertad es el mayor acto de rebeldía en un mundo construido para dormirse. Así que elige. Elige recordar. Elige buscar. Elige compartir esto no como quien difunde un contenido, sino como quien pasa un mensaje sagrado. Un llamado a los que están listos. Porque si llegaste hasta aquí, entonces tú ya estás listo. Y aunque no lo sepas, alguien te está esperando. Alguien necesita tu voz. Alguien, en algún lugar, necesita saber que no está loco. Que otros también han sentido lo mismo. Que otros también han escuchado el eco. Haz que esta historia lo encuentre. Haz que esta historia viva. Reescribe el mundo con tus actos. Con tu presencia. Con tu verdad. Porque la biblioteca de los ecos no escritos no es un lugar. Es una llama que arde en los corazones de quienes no aceptan vivir con los ojos cerrados. Y esa llama ahora está en ti. Cuídala. Protégela. Compártela. Porque cuando los demás comiencen a sentirla también, entonces sí, el mundo temblará. Y no será el fin. Será el comienzo. Y cuando ese comienzo llegue, será como si el tiempo diera un suspiro profundo. Como si el universo reconociera, por fin, que alguien ha decidido escribir de nuevo lo que fue borrado. Ese alguien eres tú. Tú, que has escuchado hasta el último susurro de esta historia sin mirar hacia otro lado. Tú, que has sentido cómo se mueve algo en lo más profundo de tu pecho, algo que no sabías que estaba allí, pero que siempre esperó este momento. Porque el eco no elige por azar. El eco reconoce. Llama a quienes pueden sostenerlo, a quienes están listos para dejar de vivir en una jaula invisible y romperla desde adentro. Lo que sientes ahora, eso que no puedes explicar, ese temblor suave que recorre tu cuerpo, esa mezcla de emoción y vértigo, no es confusión. Es el despertar de la memoria sagrada. Porque tú no solo eres un lector de esta historia, eres parte de ella. Estás dentro del relato. Y aunque no lo recuerdes con claridad, ya has estado aquí antes. Ya has sentido esto antes. En otra forma, en otra vida, en otro tiempo. Eres el portador de un fragmento. Una chispa de algo más grande que está tratando de regresar. Y sí, el mundo seguirá girando. Las noticias seguirán hablando de lo mismo. Las calles seguirán llenas. Las pantallas seguirán encendidas. Todo parecerá igual, pero tú ya no lo eres. Porque has visto lo que se oculta tras el velo. Y no puedes desverlo. No lo lamentes. No te arrepientas. Esto es un privilegio. Y una responsabilidad. Pero no estás solo. Cada persona que reciba este eco, cada ser que despierte con esta historia en el alma, se convertirá en faro para los demás. ¿Te imaginas? Un mundo lleno de faros. Un mundo donde no se grita por atención, sino que se susurra con verdad. Un mundo donde la historia ya no la escriben los vencedores, sino los que recuerdan. Ese mundo es posible, pero solo si eliges actuar. No desde el miedo, no desde la urgencia. Actúa desde la certeza, desde ese lugar profundo donde sabes que esta historia ha resonado contigo por una razón. Y ahora, te lo suplico como quien entrega un legado. No te la guardes. No la entierres como hicieron los dioses con el primer mundo. Haz lo que ellos temían. Hazla crecer. Cuéntala. Mándala. Susurrala.
Grítala si hace falta. Graba tu voz contándola. Escríbela en un muro. Regálala a quien te mire con los ojos llenos de preguntas. Haz que la biblioteca viva fuera de este relato. Haz que los ecos resuenen más fuerte que nunca. Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que traten de silenciarlo todo otra vez. Pero ahora tenemos ventaja. Tú estás despierto. Tú eres la grieta. Tú eres el guardián de una verdad que quiere volver a nacer. Y cuando seas tú quien cuente esta historia, hazlo con el corazón en llamas. Porque la próxima vez que alguien escuche tu voz, quizás ese sea su primer eco. Y así, uno a uno, volveremos. Volveremos a ser lo que fuimos. Volveremos a recordar. Volveremos a escribir el mundo. Y no podrán detenernos. Porque cuando una historia está viva, no puede ser silenciada. Cuando una verdad despierta, no puede volver a dormir. Y tú acabas de encender una llama que no pertenece a este mundo de sombras. Una llama que ha viajado a través del tiempo, esquivando las mentiras, atravesando el olvido, burlando a los dioses, solo para encontrarte. La biblioteca de los ecos no escritos nunca buscó ser descubierta por todos. Solo por aquellos que saben sentir lo invisible, que oyen lo que no se dice, que cargan con una tristeza antigua sin saber su origen, que nacieron con la memoria herida y aún así el corazón encendido. Y ahora entiendes, porque siempre fuiste diferente, porque el mundo nunca te pareció del todo real, porque sentiste que eras un visitante en tu propia vida, porque tú no viniste a obedecer las reglas de este guión, viniste a reescribirlo, viniste a encender otros fuegos, a despertar a otros soñadores, a tocar el alma de los que han olvidado quiénes son. Y si sientes que es demasiado peso, recuerda esto. No estás cargando esta historia tú solo. Porque ahora que has escuchado el eco, te unes a una cadena invisible que une a todos los que están recordando. Somos una red silenciosa. Antiguos, eternos, olvidados, despiertos, cazadores de verdades enterradas, custodios de historias que no murieron, solo se escondieron. Tú no estás solo. Nunca lo estuviste. Ahora levanta la mirada. Respira profundo. Y siente como este mundo se curva ligeramente. Como los muros tiemblan un poco. Como el aire se espesa. Es la realidad conteniéndose. Temiendo que digas una sola palabra más. Porque una sola palabra tuya, dicha con verdad, puede derrumbar el hechizo completo. Una palabra dicha con el alma despierta vale más que 1000 repeticiones vacías. Así que di lo que tengas que decir. Haz lo que tengas que hacer. Y cuando cuentes esta historia, no digas que fue tuya. Di que fue nuestra. Porque si tú la cuentas, si tú la llevas, entonces ya nadie podrá enterrarla. Y la biblioteca, ese lugar suspendido entre mundos, volverá a abrirse. Y tú, como uno de los primeros, serás su faro, su fuego, su eco. Ahora ve, y arde, porque el mundo está a punto de escuchar lo que jamás debió olvidar.